베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 힘차게 부는 바람아 떠가는 묘한 구름아 할렐루야 할렐루야 덮는 장한 아침에 젖이는 고운 저녁놀 하나님을 찬양하라 너 선한 마음 가진 자 남 용서하며 살아라 할렐루야 할렐루야 고통과 슬픔 지닌 자 내 근심 주께 맡겨라 하나님을 찬양하라 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y la oportunidad que nos has dado de poder reunirnos delante tuyo y entregar este culto a estos cristianos que se asemejan a ti. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros en esta hora, ayuda, Señor, que ellos puedan ser esas personas que sean aptas para poder recibir tu herencia y así darte la gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 무엇보다도 더 검은 죄로 물든 이 마음 흰 눈보다 너에게 깨끗하게 씻겼네. 주의 보혈 흐르는데 믿고 뛰어나가 주의 깨끗하게 되었네. 모든 의심 걱정과 두려움이 사라져 슬픈 탄식 변하여 기쁜 찬송 되었네. 주의 보혈 흐르는데 믿고 주의 은혜 내가 입어 깨끗하게 되었네. 세상 복이 영화와 즐겨하던 모든 것 주를 믿는 내게는 분토만도 못하나. 주의 보혈 흐르는데 믿고 뛰어나가 주의 은혜 내가 입어 깨끗하게 되었네. 나의 모든 보배는 저 천국에 쌓였네. 나의 평생 자랑은 주의 십자가로다. 주의 보혈 흐르는데 믿고 뛰어나가 주의 은혜 내가 입어 깨끗하게 되었네. 하나님이 받으시는 예배되도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para que el Señor pueda recibir este culto. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder venir delante tuyo en el día de hoy. Padre Dios, gracias, Señor, porque nos has amado incluso cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos tus enemigos. Padre Dios, gracias, Señor, porque nosotros sin esa gracia, sin tu misericordia, nosotros no podemos vivir. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a no conformarnos solamente por conocer esto, sino que ayúdanos, Señor, a conocer tu amor, la altura y la profundidad y la anchura de esto, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada día, Señor, nos podamos asemejar a ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, creyentes tuyos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que no solamente sea en nuestro exterior, sino ayúdanos, Señor, a continuar, Señor, tener ese corazón humilde delante tuyo. Padre Dios, y así vivir, y ayuda, Señor, así a poder amar a tu iglesia y ser parte de tu reino. Y ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님께 감사합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님께 감사합니다. 긍휼에 풍성하신 하나님 아버지, Padre, que eres lleno de la misericordia, 큰 사랑으로 damos gracias porque a través de tu amor y tu misericordia, nosotros que éramos muertos, nos has hecho libres a través de Jesucristo. Y de la misma manera como has sentado a Cristo en lo más alto, te damos gracias por esa esperanza que nos has dado. Ayuda, Señor, que tu bondad y tu hermosura puedan ser alabados en todos nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que nos has entregado, la oportunidad de tener esa dedicación. Y ayuda, Señor, para que el Espíritu Santo pueda obrar dentro de nuestra iglesia. Y gracias por hacernos conocer esto. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda tener esa dedicación, que pueda salvar a nuestra iglesia con amor y fidelidad. Ayuda, Señor, que todo nuestro tiempo, todo nuestro cuerpo y todas las cosas son cosas que tú nos has dado a nosotros. Ayuda, Señor, a poder edificarnos dentro de lo que es tuyo y a través de tu palabra. Ayuda, Señor, como Noé, que ha edificado la arca toda su vida. Ayuda, Señor, que todos nosotros que nos has permitido esa obra de arte a través de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener un solo corazón con el obispo. Y ayuda, Señor, que todas las generaciones se puedan unir en un solo corazón y así poder entregar esa dedicación delante tuyo. Padre Dios, deseamos que el orden de nuestra iglesia pueda ser restaurada y ayuda, Señor, para que también la autoridad del obispo pueda estar restaurada en toda nuestra iglesia. Ayuda, Señor, a ser uno a través de la paz del Espíritu Santo y ayuda, Señor, a tener un solo corazón. Y en esta hora también el obispo, dale el sobreconocimiento y el poder de tu palabra y ayuda, Señor, para que puedas llevar esa palabra de vida. Y ayuda, Señor, de que todos nosotros podamos recibir esto con la fe y podamos responder con fe. Y ayuda, Señor, que tú puedas recibir este culto y recibe la gloria. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, 또 예배하며 te damos gracias por la oportunidad de entregar nuestras ofrendas en este culto. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de dedicación allá, Señor, que ellos, sus familias que han entregado esta ofrenda allá, Señor, y bendice a ellos. Y allá, Señor, para que puedan recordar ese sacrificio que Cristo ha hecho por ellos. Y allá, Señor, por las personas que han dado el diezmo allá, Señor, que ellos, sus familias que han entregado el diezmo allá, Señor, que ellos puedan recibir tu bendición y así puedan tener la bendición de poder obedecerte. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad allá, Señor, que ellos y sus familias que han amado tu iglesia y han dado esta ofrenda de mensualidad, dale la bendición y allá, Señor, que ellos puedan tener ese gozo y ese testimonio de amar a tu iglesia. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento allá, Señor, que ellos, sus familias, que han dado gracias delante tuyo, dale la bendición y ellos, Señor, que así puedan vencer todas las artimañas del diablo a través de la gratitud. Padre Dios, ayudan, Señor, a todas las personas que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Y ayuda, Señor, que puedan confesar que esto es tuyo, lo que es tuyo a través de las ofrendas. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. 예수 이름으로 축원합니다.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 5, Efesios 5, versículo 5, vamos a leer todos juntos. Porque sabéis esto, que ninguno fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 하나님 나라에서 기업을 얻지 못하리니. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 또 이와 같이 하나님의 또 귀한 말씀을 들을 수 있는 신령한 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 온 교회 가운데 또 하나님의 말씀이 또 성령으로 또 들려주고 역사하시도록 하나님의 크신 또 긍휼로 은총으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자를 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 또 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 또 선포할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 강건함을 허락하여 주시고 주의 평강으로 역사하여 주시고 우리 모두는 또 감독님의 주시는 또 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘 교회 앞에 오늘 우리 영혼에 또 말씀하시는 하나님의 또 명령으로 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 거룩한 능력이 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 온 교회 가운데 하나님 말씀이 들려지게 도와주시고 역사하시도록 하나님의 크신 능력으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 거룩한 날에 te damos gracias por permitirnos este día y deseamos recibir tu palabra. Cuando tu siervo en esta hora lleva tu palabra según tu voluntad, ayúdanos, Señor, que pueda proclamar tu plan y tu corazón. Y ayuda, Señor, que no le falte nada. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que escuchen tu palabra, tú obres en el corazón de todos ellos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 우리 하나님께서 Nuestro Dios 우리를 그리스도의 몸으로 hace 삼아주시고 que nosotros seamos cuerpo de Cristo 그의 나라를 y nos llama 확장하고 para extender su reino 그 최고의 영광의 y 나라까지 le ayudemos hasta el día de su máxima gloria. 돕도록 우리를 부르셔서 사용하고 계십니다. Y por eso nos llama y nos está usando. Y por esta razón nuestras vidas que son santas 어떤 방해되는 요소에 의해서 no deben ser sacudidas por ningún elemento que pueda interferir esto. 하나님 나라를 이루는 Y 우리의 nuestra vida que ha sido llamada para establecer el reino de Dios no debe albergar en nuestros corazones ni convertir en nuestro carácter aquellas cosas que completamente son opuestas de la naturaleza del reino de Dios. Y una de estas cosas que se oponen totalmente al reino de Dios es la avaricia. Sin embargo, la palabra la avaricia es algo que está muy cerca de nosotros e incluso es algo que podemos encontrar muy fácilmente en nuestra vida cotidiana. 어떤 면에서는 이 욕망이라는 것과 Y si vemos la palabra deseo, puede parecer que está pues junto o va junto con la palabra avaricia, pero tenemos que saber que la palabra deseo es completamente diferente porque el deseo es neutral y no necesariamente tiene esta naturaleza malvada y de hecho puede ser visto de una manera positiva. Mientras que la avaricia se distingue claramente en este aspecto. La avaricia siempre es negativa. La avaricia es un anhelo indebido por algo que no ha sido dado a esa persona y trata de buscar esto.
La avaricia es el deseo de convertir en suyo propio lo que le pertenece a los demás. Por lo tanto, la avaricia se refiere a la intención de obtener algo por medios ilegales. Y el objeto de la avaricia pueden ser las cosas materiales, o también puede ser el honor, o incluso lo sexual, o cualquier otra cosa que podremos enlistar acerca de esto. Y nosotros, para poder obtener estas cosas, nosotros usamos esas maneras ilegales para poder obtener las cosas que no han sido permitidas hacia nosotros. Y la avaricia en sí es pecado, no es bueno. Sin embargo, el hecho de tomar la oportunidad de realizar y cumplir esa avaricia es lo que está mal. Y si vemos esto de una manera un poco más simple, también la razón por la cual no debemos hacer esto, y esto está mal, una de estas es porque en el momento en que nosotros realizamos la avaricia, o sea, tratamos de cumplir la avaricia, una persona, alguien tendrá que ser sacrificada o lastimada, o incluso tiene que destruir la paz o la seguridad o incluso la felicidad que ya existía para obtener lo que quiera. Podemos ver que la avaricia trae como resultado esas malas acciones. Y un ejemplo de esto no es algo que debemos buscar desde lejos, sino que es algo más cercano de lo que conocemos. Si vemos a Satanás, Satanás era un ser creado para poder servir a Dios. Y fue creado con ese deber para ser fiel con el deber que le había dado. Y él había sido creado para poder servir. Sin embargo, al principio servía bien a Dios, pero en algún momento comenzó a pensar que era un ser admirable o un ser destacado. E incluso llegó a enaltecerse tanto a sí mismo que comenzó a sentir envidia en contra de Dios y comenzó a tener celos de él. Y así llegó a pensar que podía elevarse a una posición comparable a Dios, y así decidió a oponerse ante él. Y podemos ver de que ese momento desarrolla la avaricia e incluso planea una conspiración, y finalmente esos pensamientos los pone en acción. Y en otras palabras podemos ver que él realizó una gran rebelión contra Dios. ¿Y cuál es la manera que usó? Usó las personas que estaban a su alrededor, esos seres en el cual él comenzó a incitar a los ángeles que habían sido creados específicamente para servir a Dios. Hizo que se alejaran de su posición e incluso esparció rumores falsos, tomando el corazón de cada uno de ellos para que ellos tomaran la posición junto con Satanás. Y si vemos en la Biblia, dice que el número de los ángeles era innumerable. Pero una tercera parte de todos esos ángeles siguieron a Satanás y dejaron a Dios. Y podemos ver que es una gran cantidad. ¿Por qué? Porque es un tercio. Y es como hasta cierto punto derrumbar a todo el cielo. O sea, era una gran cantidad y se produjo una terrible ruptura en ese gran orden que era del cielo, y así el cielo enfrentó una gran crisis a través de eso. Por eso Dios inmediatamente expulsó a Satanás y a sus seguidores del cielo. Y así los desterró a la tierra.
그래서 그들은 이제는 Y entonces podemos ver que a partir de ese momento todos estos seres ahora están en el cielo, en este cielo que nosotros podemos mirar, o sea, ver. Ese cielo es donde se encuentran 둘러싼 이런 영역에 y en medio podemos ver que ellos ahora moran en ese ámbito del cielo. 이 세상에서 Y podemos ver de que 인간들이 있는 이 él 세상에 거하고 está morando junto con los hombres en este lugar, y como él está encerrado, encarcelado en este lugar, está esperando desde el último día de la destrucción. Y Satanás y sus seguidores podemos ver de que se ha verificado la derrota completa, e incluso ya han sido juzgados, y lo único que esperan es el día que entrarán al infierno. Y entonces, como ellos no pueden aguantar esa ira que tienen, entonces se esfuerzan para molestar a las personas, engañando a las personas de este mundo para que no puedan ver la gloria de Dios, e incluso para que tengan esos pensamientos malos acerca de Dios. Por eso les está incitando, influenciando con esa maldad, y haciendo que las personas puedan asemejarse a la naturaleza de Satanás, haciendo que ellos sigan las mismas obras y tengan la misma naturaleza, haciendo que hablen la mentira, haciendo que cometan esos pecados e incluso llegándolos a destruirlos. Y podemos ver de que los pensamientos del hombre han sido completamente dominados e incluso controlados por Satanás. Por eso él hace esto con gran felicidad. E incluso Satanás y todos los seguidores que le siguen a él, lo que hacen especial es molestar la iglesia, es obstaculizar la iglesia. Y ellos están peleando contra la iglesia, molestando el desarrollo de la iglesia, buscando una manera para poder destruir la iglesia. Y si ellos hacen, y esto es algo que puede determinarse en varios días, pero la iglesia no será destruida fácilmente. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y protege la iglesia, y no es fácil que esto suceda. Y parece que en medio así se puede mantener un cierto nivel de poder a través de esto. Esto es la situación de nuestro presente, o sea, el día de hoy. Y esa es la realidad en que ahora nosotros estamos enfrentando. Y a través de la avaricia, y como les acabo de dar ese ejemplo, podemos encontrar esas cosas que son similares a esto. Podemos ver este tipo de fenómenos. Si vemos, la avaricia es completamente opuesta al reino de Dios. La avaricia es la naturaleza que sale de aquel que ya ha sido determinado a la destrucción. En simples palabras, son esa naturaleza que viene de las personas que han traicionado a Dios. Y si vemos la traición de estas personas es obrar de esa manera, es lo mentiroso, es incluso en lo engañoso, engañar. Y especialmente algo que tenemos que ver con cuidado, que es el orgullo. Y si vemos en la palabra del día de hoy, esa característica ante todo nos muestra que es la avaricia. Sin embargo, si una persona toma la avaricia y hace que la avaricia esté en su corazón, ya ha abierto la puerta para ir en ese camino de la destrucción. La persona que se entrega a la avaricia, entonces la destrucción ya ha sido predestinada para esa persona. Y toda acción que viene de la avaricia es maldad. Y si vemos, la maldad tendrá que tener su retribución, y sin esto no desaparecerá.
Por lo tanto, la avaricia es esa arma que Satanás usa muy fácilmente. ¿Por qué? Porque cualquiera que está lleno de la avaricia, primero, ante todo, pierde la capacidad de juzgar las cosas de la manera racional. Y si vemos una perspectiva espiritual, ya pierde el discernimiento espiritual. E incluso si vemos a los creyentes, en el momento en que están controlados con la avaricia, entonces eventualmente llegará a competir con Dios e incluso se verá a sí mismo compitiendo con la ley de Dios. E incluso y será dominado por ese deseo de competir constantemente con Dios. Será llevado con ese sentimiento, con ese deseo que tiene. Y entonces, en el momento que tiene esa avaricia, entonces viene la crisis en su fe. Y la verdad, uno tiene que amar, pero ya no va a poder amar más. E incluso debe tener la lealtad y incluso la confianza, incluso lo que nosotros anteriormente habíamos orado todos juntos, como el amor, la amabilidad, el respeto y la consideración, incluso a nuestro corazón de misericordioso, de misericordia. La verdad, todas estas cosas serán influenciados por la oscuridad y estas cosas perderán ya su energía dentro de nosotros e incluso todo se convertirá en insignificante y todo esto ya no va a quedar dentro de nosotros y se deja llevar por estas cosas, deja llevar por la oscuridad. Y en simples palabras, ¿qué es lo que constantemente desea llevar, llenarse de otras cosas? Y entonces, el caer en la avaricia, su vida comenzará a divagar en la inmundicia, en lo que es sucio, comenzará a divagar en medio de la suciedad. Y en otras palabras, comenzará a divagar en medio de lo ilícito, en lo ilegal. Entonces, esa persona piensa en algo y desea realizar esto, pero entonces es algo ilegal. Pero entonces constantemente buscará la manera de hacer esto, de realizar esto, aunque sea algo ilegal, desea cumplirlo. Entonces, tratan de tomar lo que es ilícito y de seguir adelante. Y entonces toda su vida está alrededor de esto. Y uno de los errores que cometen con frecuencia estas personas que están en medio de la avaricia es que piensan que sus malas acciones pueden escapar la red de la justicia de Dios. Que pueden escapar eso muy fácilmente y además intentan olvidar que Dios seguramente atrapará estas acciones y las juzgará. Buscará constantemente justificar sus acciones inmundas, tratando de encontrar razones para para pensar, ay, esto no es así, ay, esto no es así. Entonces, tienen esos pensamientos sucios y alimentan la idea de que el pecado simplemente desaparecerá. Entonces, esto comienza a crecer dentro de ellos y como dice en Salmos, ¿cómo podría Dios saberlo? Entonces piensan de que esto va a ser posible y entonces ignoran todas las advertencias que la Biblia nos dice y piensan de que constantemente que Dios no lo sabrá. Pero la avaricia es algo que tiene que ser discernido, diferente a los deseos y, los deseos también en eso podemos encontrar la inspiración, la pasión que uno tiene por algo o hacer algo o también en competir con una persona para poder obtener eso es algo en cierta forma es bueno, pero la avaricia es algo completamente diferente, por eso no debemos mezclar estas dos cosas, confundirlas. Y hay una razón muy clara por la que nosotros no debemos alejarnos de la avaricia, porque somos herederos del reino de Dios y tenemos una actitud completamente diferente a aquellos que son ávaros. Cuando la avaricia aparece, nosotros la eliminamos y aunque no podamos eliminar la avaricia, tratamos de controlar su influencia y su poder, manteniendo nuestro corazón en moderación.
Y así seguimos a Dios, quien creó el universo, y nos satisfacemos con todas las providencias que Él ofrece a toda la creación, a todas las personas y a todos los creyentes, buscando seguir su guía y vivir acorde a su ley, esforzándonos por obedecerla. E incluso finalmente confiamos plenamente en Él para que la felicidad eterna que Él nos ha prometido pueda venir en nosotros. Por eso nos entregamos completamente delante de Él el día de hoy. Y la verdad es que nuestra fe se mantenga firme y no se pierda en la tierra. Todos nosotros somos heredores del reino de Dios y hemos recibido absolutamente todo. Y la verdad es que nosotros éramos personas que casi estuvimos en el borde del fuego del infierno. Y éramos personas que estábamos completamente perdidas y caídas, pero Él nos hace escapar de las garras de Satanás y ahora hemos escapado. Y debido a que tenemos ese recuerdo de haber sido severamente castigados, ahora conocemos esta verdad y sin duda alabamos la gracia del Señor, de nuestro Señor, que nos redimió, y estamos dedicándonos a poder conocer esta obra al mundo, y no solo proclamando su gracia, sino que también establecemos la justicia de su reino en el mundo, tratando de introducir esto y tratando de iluminar la oscuridad de este mundo con su luz. Y si vemos en nuestra realidad, podemos ver que pueden ser un poco diferentes, pero entonces si nos reunimos todos y hacemos esto, podemos ver que estamos haciendo la obra de su reino y deseamos de que ese día pueda venir pronto y con todo fervor estamos trabajando. ¿Qué día? El día de la gloria, el día de la justicia, del juicio. Estamos hablando del mismo día. Por eso el día de hoy estamos aguantando, estamos teniendo paciencia. Y aunque nuestra carne pueda tener muchas dificultades, y eso es una realidad, sin embargo, el valor supremo de nuestra vida se debe a esto. Incluso si tengamos la misma vida cientos de veces, debemos escoger esto. Debemos colocar nuestra vida, en nuestra vida, lo más arriba debe estar la promesa de Dios, y nuestras vidas tienen que estar puestas en sus manos, de manera que no nos arrepentamos de esto, y es ahí donde debe residir el valor más alto de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en las manos y en los pies del Señor, y que yo en sí soy la herencia de Dios y Él es aquel que yo soy herencia, y Él sabe esto, y por eso también el cuidar de uno mismo también es ir en ese camino santo. Por eso, queridos hermanos, la avaricia, incluso los deseos sanos y la aspiración son completamente diferentes, y espero que podamos tener esto en claro. Y espero que todos nosotros no nos dejemos llevar por la avaricia, por esa naturaleza del enemigo, y no pongamos esto en el centro de nuestros corazones. Bendito nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Y si ahora miramos el pasaje que hoy hemos leído, comienza pues habiendo el versículo diciendo: ¿por qué sabéis esto? O sea, como tú has conocido, como te he enseñado, tú has conocido todo lo que te voy a decir, ¿no es así? Por eso les vuelve a recordar lo que Pablo ya le había enseñado. El apóstol Pablo había ministrado en la iglesia en Éfeso más o menos más de 3 años, y dijo: yo les he enseñado suficientemente en ese tiempo, ¿no es así? Y por eso él está volviendo a hacerles recordar lo que antes le habían dicho. A ustedes ya conocen esto, ¿verdad? Entonces porque sabéis esto. O sea, lo que está diciendo no es que le está diciendo algo nuevo, pero entonces, ¿qué es lo que saben? Y por lo menos hay algo claro que ellos conocen, que es que cometer un pecado conlleva al castigo.
또 두 번째, Y ahora segundo, algo similar a esto, 하나님의 dice, ellos conocen 나라의 lo que pertenece al reino de Dios, aquel que pertenece al reino de Dios 또 하나님의 o 가정에서는 a la familia de Dios 죄가 있을 곳이 no 없는 것이다. tiene lugar para el pecado. 자, 어떤 죄를 말하냐면 Pero entonces, ¿de qué pecado está hablando? Si vemos en el versículo de hoy y si vemos con conexión con lo que habíamos visto con los dos versículos anteriores, está hablando sobre esa depravación sexual. 바로 이 죄에 대한 Y cuando habla sobre el pecado y cómo el pecado debe tratarse, y nos está haciendo a nosotros entender acerca de esto. Y entonces, si vemos el versículo de hoy, dice, a ningún fornicario o inmundo o avaro, podemos ver que está hablando de las mismas palabras y el contenido que tiene dos versículos anteriores sobre la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Y está hablando sobre los pecados sexuales y ahí junto con esto está la avaricia y podemos ver de que cuando habla sobre la avaricia dice directamente que es idólatra, con la idolatría. Podemos ver que adicionalmente tiene esto. Pero ¿por qué hace esto? Es porque, a diferencia de las otras cosas, la avaricia es el pecado fundamental que forma los otros pecados. Y está diciendo que la avaricia es un pecado peor que hace evidencia a los otros pecados. La inmundicia sexual es algo muy malo y va en contra de la voluntad de Dios, es algo malo. Sin embargo, aquel que es avaro es mucho peor de esa persona que es inmoralmente sexual. ¿Por qué? Porque esto es tan malo que puede ser condenado por idolatría en ese mismo instante. Y entonces si vemos el versículo de hoy, dice, este pecado está mal, este pecado está mal. O sea, el punto de esto no es, esto está mal, sino está explicando un poco más profundamente de la actitud que nosotros debemos tener delante de Dios. La avaricia es algo que no debe estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esto es tan malo que esa avaricia sin restricción es mala, que es un gran problema hacia nosotros. Por eso, esa inmundicia sexual, ese pecado y todo pecado que viene a través de la avaricia, podemos ver que es idólatra, pero no estamos hablando de todo tipo de avaricia, estamos hablando de esa avaricia que no es limitada, sin restricción. ¿Por qué? Porque esa persona que es avara dentro, pues en sí, entonces desenfrenadamente permite la obra que tiene con conexión con la avaricia. Lo deja que ocurra. Puede hacer esos deseos, digamos, sexuales o otro tipo de deseo que tenga. Entonces, cuando el deseo de esa persona comienza a agrandarse dentro de esa persona, entonces en sí la importancia de esto comienza a elevarse y llegar hasta el punto de ser lo más primordial de la vida de uno. Comienza a convertirse en una prioridad en su vida. Entonces, nuestra vida en la cual Dios mora en nosotros, la verdad podemos ver de que este tipo de características no van con nosotros. Y entonces, en nuestro corazón que debe estar a nuestro Dios, que Él es nuestro Señor y aquel que tiene que morar dentro de nosotros y nosotros que debemos considerarlo a Él como nuestro Señor. El poner la avaricia dentro de nosotros es algo que no va con nosotros. En cambio, nosotros deberíamos dar gracias a Él, nosotros siendo su pueblo, siendo hijos. Él se tiene que convertir en el centro de nosotros, el estándar de nosotros y siempre debe estar a nuestro alrededor.
siendo nuestro estándar, pero si Él no se convierte en nuestro Señor y nuestro centro, y si no se convierte en nuestro deseo primordial, entonces algo que no debería ser. La avaricia, ¿qué es? 자기 삶의 La avaricia 중심으로 인식하지 않고 es no aceptar al Creador como el centro de su vida, sino que aparece otro deseo dentro de él y pone en la posición de aquel que el Creador debería estar, pone ese deseo. Entonces su corazón está completamente controlado por eso y pone en su corazón y en su vida como una prioridad ese deseo. 우상 숭배는 일단 Por eso la idolatría comienza a través de la avaricia, de obtener algo. Y si vemos en los tiempos pasados, la idolatría es algo que podemos encontrar. Incluso la Biblia nos advierte acerca de esto. Pues si vemos ahora que es un poco diferente a lo que en el pasado nosotros anteriormente pedían en la idolatría, es algo que ahora tenemos muy comúnmente. Y como la civilización ha avanzado tanto, esas cosas que antes pedían delante de esos ídolos ya es algo que uno tiene y ha cambiado un poco lo que nosotros pedimos. Pero entonces podemos ver que en el pasado, como les faltaban muchas cosas, ponían a cualquier dios y pedían a ese dios, sea dios del huevo, dios de la papa, no sé. Pues entonces todo esto viene de la avaricia, de poder realizar esto. Entonces, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero entonces busquemos a quien pueda hacer esto, me pueda cumplir esto. Entonces van delante de ese ser que le puede, pues parece que le puede cumplir eso y todo su corazón, dan todo su corazón y todo su ser ante eso. Pero entonces, si ese ser que aparece de repente 바라는 걸 이루어질 수 없어. no puede realizar lo que usted desee, pero es algo falso, pero de todas maneras van y piden. Por eso, este es el concepto fundamental de la idolatría. Pues tenemos que saber que toda la vida, incluso y toda la bendición en este mundo provienen, de hecho, de Dios. El Dios creador, quien creó todas las cosas, nos da con generosidad y nos provee con amor. Pero esas personas que niegan reconocer y aceptar este hecho básico, a partir de ese momento comienzan a actuar de una manera totalmente irregular, haciendo trampa, buscando obtener de manera ilícita lo que Dios no le ha provisto y diciendo, por favor, dame esto. Pero esto, en otras palabras, es hurtar delante de Dios. ¿Por qué? Porque está diciéndole a otro ser que es creado, diciéndolo que tome lo que Dios no le ha permitido. Es lo mismo que extorsionar a Dios. Ve tú y quita lo que Dios no quiere darme. Ve tú y quítale eso y dámelo. Ve y tú hurta esto y dámelo. Por eso, la avaricia no puede ser, no tiene más opción que ser visto como la idolatría. Y si vemos en la Biblia, nos muestra de esta manera. Y la avaricia es hacer lo que es ilícito contra Dios. Y todas las cosas que hemos recibido, todo sea bendición, todo lo bueno, todo lo que es, los que nos hace feliz, viene de Dios. Y Él nos ha prometido obtener todas estas cosas. Y Él hace que nosotros podamos esperar y tiene misericordia con nosotros, pero a través de esa avaricia no ha sido restringida, entonces olvida esa gracia que Dios le ha dado y constantemente busca su felicidad, llenando esa felicidad con otras cosas que son creadas. La felicidad viene acá, la felicidad, esto me hace feliz, y si entrega su corazón a esto, entonces Dios no tendrá más opción que dejarse a un lado en nuestra vida y Dios se convierte en nuestra segunda alternativa. Y como pensamos que Dios no nos da a nosotros, entonces dejamos a Dios a un lado. Y Él debería ser nuestro centro. No importa qué tipo de deseo sea o qué tipo de forma tenga, todos son diferentes y todo lo que nosotros deseamos es completamente diferente. Pero
탐욕이 이끌어 Si nuestra vida está siendo llevada por la avaricia y nos entregamos a la avaricia, es una tragedia. Y esto es dejarse a sí mismo en un lugar resbaloso en el cual está entrando a la oscuridad. 탐욕에게 자신의 삶을 맡긴다는 것은 El hecho de entregar a la avaricia, esto es algo muy peligroso. Pero entonces, este tipo de cosas es algo que podemos encontrar en muchas personas y tampoco es algo que vienen solamente alguien pues especial, es un caso especial, sino que es algo que podemos encontrar muy de cerca en nuestro día a día. 교회를 파기하고 Por ejemplo, el destruir la iglesia 뭐 교회를 강도 o incluso el robar en contra de la iglesia, o incluso engañar la iglesia y dentro de eso tratando de cumplir sus propios deseos. Todo esto comienza y se pone en práctica a través de la avaricia. Todo ese es el resultado de la idolatría. Y si Dios estuviera en el centro de esa persona, no haría este tipo de cosas. Y ignorar la guía de Dios y entregar su propia vida a la avaricia. Y de una manera inevitable lo llevará a ese resultado de la ira y el castigo. No debemos hacer esto, sino que en realidad nuestra única esperanza de nuestra vida es Dios. Y solo en la guía de Dios está mi esperanza. Y solamente en su guía está mi camino y nuestra fe se sostiene el día de hoy solo esperando el día en que Él nos comparta esa felicidad que Él desea que nosotros obtengamos. Hay una alabanza en la cual nosotros hacemos que dice: Él nos ha llamado y esto es cubierto en todo el cielo y ha preparado la lluvia para toda la tierra. Jerusalén, alaba a Jehová, quien es tu Dios. Con gratitud, ven delante de Él y póstrate ante la presencia del Señor. ¿Por qué será que nosotros alabamos de esta manera? Es para poder recordar esta verdad, de que Dios es aquel que nos provee, de que es aquel que nos da mi existencia, aquel que me da la vida, aquel que nos invita a nosotros a su felicidad, aquel que nos está guiando, que el día de hoy tampoco no nos abandona, sino que Él también el día de hoy sigue guiándonos. Sin embargo, si nosotros no hacemos esto, si nosotros no damos gracias a Dios, sino que en cambio ponemos a Dios a un lado y aceptamos las otras cosas, esto es idolatría. Nos dice de esta manera, e incluso que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Recordemos esto. ¿Por qué? Porque Él, así por eso, hijitos guardados de los ídolos. Incluso en Salmos nos dice: ustedes que han olvidado a Dios, si ustedes rápidamente no vuelven a Dios, ustedes serán destruidos. Y si no hay manera que ustedes sean libres de esto, por eso, aunque ustedes no sean así, sean personas que en sacrificio de alabanza delante de Dios, porque así ustedes si dan gloria a Dios, entonces aquel que hace esa acción correcta, estará la salvación de Dios. Por eso, nosotros no idolatramos. Y en nosotros tenemos ese deber de no hacer esto. Tenemos ese trabajo en nuestra vida y es el trabajo de nuestra vida. Y lo hacemos por ese reino, el reino de Dios.
Y si vemos en el versículo que hoy hemos leído, dice que ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 그런 자들, Y si vemos esto, cuando vemos sobre esas personas que hicieron recibieron esas maldades, aquellos que hicieron, que son idólatras, aquellos que han sido certeros en esto, esas personas que han hecho esto a través de la avaricia, ellos serán quitados, excluidos de este reino. Y aunque quieran entrar, o sea, serán dejados, o sea, apartados a un lado y dirán, ¿quién eres tú? Pero entonces si vemos este reino, ¿quién es ese reino? El reino de Cristo y el reino de Dios. Está hablando de dos, pero está hablando del mismo reino. Si vemos el reino de Cristo, es el mismo reino de Dios. Pero entonces si vemos en Apocalipsis, hay una palabra que podemos ver, si vemos en la mitad más o menos de este versículo, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Acá cuando dice Señor está hablando del Padre Dios, y cuando habla de está hablando de Cristo, Y entonces, si vemos esto en su totalidad, está hablando de que está hablando del reino de Cristo y el reino de Dios. Pero hay algo que es importante acá, que Él nos dice, los reinos del mundo 주와 그 그리스도의 나라가 돼요. han venido a ser nuestro Señor, 시작이 이 땅에 있는 o sea, el reino de nuestro Señor y su Cristo. 그래서 세상 나라 Por eso, entonces vemos que el comienzo está en la tierra, y podemos ver de que el reino de esta tierra cada vez se desarrollará y llegará a ser el reino de Dios. Y entonces, ¿cuándo ha venido esto? ¿Cuándo ha venido ese reino? Ese reino ya ha venido y luego será desarrollado y será el reino de Dios. Pero entonces, ¿cuándo es que ese reino ha venido? Es cuando Cristo moró en la tierra, o sea, cuando vino en la tierra. 하나님의 나라 Si vemos ese reino al reino de Cristo y el reino de Dios, se refiere al mismo ámbito de la salvación. Hay un reino interno, y cuando hablamos del reino eterno en esta tierra, en este contexto, se refiere precisamente a ese ámbito de la salvación. Y en otras palabras, es la iglesia de Cristo. 하나님의 Y aquí es el reino de Dios. 여기가 하나님의 구속의 Y en el sentido de que se encuentra dentro del ámbito absoluto de la redención de Dios. En ese sentido dice que está dentro del ámbito absoluto de la redención de Dios, y en realidad tiene esa influencia espiritual, e incluso aquí tiene su dirección espiritual y pertenece al cielo. Y podemos ver que en este lugar es donde reina el dominio de Dios, y todos los seres dentro de este lugar reciben ese dominio de Dios, 하나님의 나라는 son reinados por Él. Y por eso ese reino de Cristo, ese reino de Dios, eventualmente establecerá ese reino en el cielo, y en ese día será completado. Pero acá, antes de ese estado, obviamente dentro estará el reino de los 1000 días, y antes de esto es la iglesia, y la iglesia es el lugar. 어떤 면에서 보나 그 교회는 Si vemos en todos los aspectos, es donde está ese dominio de Dios, ese reino de Dios. Por eso cuando dice el reino de Cristo, 생각할 때 cuando pensamos en ese reino de Dios, podemos ver que tiene ese significado un poco más en este mismo presente. Está hablando sobre ese dominio de Dios ahora en el presente, cuando está hablando sobre ese reino de Cristo, y ese reino de Cristo y aquel que domina ese reino es Cristo. 그리스도께서 어느 날 Por eso, 그가 en algún día, 그가 지배하실 통치하실 곳인데 el cielo es el día en el cual también reinará, pero dice en futuro, y que dice que juzgará a los vivos y a los justos y manifestará en su reino. O sea, futuro, está hablando juzgará. Y luego, si vemos en otra palabra, dice otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno.
Está hablando cuando venga ese reino, es lo que ustedes podrán experimentar. Pero si vemos a diferencia de esto, si vemos en Colosenses, es un poco diferente, el tiempo que habla es un poco diferente. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando en ahora. Si vemos el tiempo de esto, está en ese presente. Uno podría decir, pero todavía no hemos ido al reino de los cielos. Pues dice que ahora hemos sido trasladados a su reino. Él nos ha trasladado a su cielo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero entonces dice que nos hizo sentar. Pero dice, pero acá es la tierra. Pero ya dice, pero de todas maneras, a ti ya ha sido determinado de que tú entrarás en ese lugar. Como Jesús ha subido en el cielo, entonces tú ya estás incluido a esto. Y entonces, como Jesús está en ese lugar, tú también estarás. Está diciendo decisivamente que será levantado. Por eso, nosotros ya hemos sido trasladados en ese reino. Está hablando en el reino de Dios, el reino de Cristo. Es un reino que es tanto del futuro como del presente. Por lo tanto, aquí nosotros estamos continuando con nuestra herencia. Pero entonces si vemos en el subtítulo que dice, aquel que realiza el pecado no recibirá la herencia de ese reino. Acá dice, aquel que realiza el pecado. Esto es un poco diferente a la persona que comete el pecado. La persona que comete el pecado puede hacerlo, digamos, como un error o por la debilidad de esa persona. La verdad, una persona no podrá evitar cometer pecados, podrá tropezar y caer, pero la persona que realiza el pecado es esa persona que está buscando cómo podrá pecar, está preparado para pecar y siempre está abierto, tiene abierta la oportunidad para poder tirar del gatillo, buscando esa oportunidad para poder realizar esas cosas ilegales. Hay muchas personas que traen esas dificultades, incluso el día de hoy dentro de nuestra iglesia, que hacen eso, que realizan ese pecado. Podemos ver que es un poco diferente a cometer el pecado y realizar el pecado. La persona que es avaro es la persona que está dominada por la avaricia, y el avaro es la persona que no puede ser dominada por Cristo ni Dios. ¿Por qué? Porque dentro de él no mora Dios, porque ha ignorado a él, lo ha puesto. Por eso no puede recibir ese dominio. Por eso acá puede incluir a todos el fornicario o el inmundo o el avaro. Pero acá está diciendo, pero aquel que es avaro será excluido. ¿De dónde? De su reino. Esas personas, cuando vayan a entrar en el futuro en ese reino, serán excluidos. Dirás, ¿quién eres tú? No solamente esto, sino que incluso en este mismo presente serán excluidos. Y dice que ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el reino de Dios e incluso en el reino de Cristo no podrá recibir esa herencia. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que en el futuro reino no solamente no podrá entrar en ese reino que vendrá en el futuro, sino que incluso el día de hoy, en este mismo presente, no podrá hacer la obra que en este reino, ahora en este presente le has dado. Y aunque quiere realizar la obra, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el patrón en la vida de esa persona se ha convertido en costumbre. La avaricia se ha convertido en costumbre y esto no puede ser limpiado en su corazón, y toda la persona que es avara de costumbre no puede pertenecer al reino de Dios, no puede pertenecer a Dios, incluso aunque lo alegue, aunque diga una y otra vez y alegue ser parte del cielo, no podrá ser, y un día tratará de entrar, pero no podrá entrar, y incluso hasta el último día de sus vidas pensará y dudará, ¿será que yo puedo ir? ¿Será que no? Y en cierta parte esperará poder entrar. ¿Será que podrá entrar? Pero no creo que pueda entrar. Pero creo que sí va a ser. Sí voy a entrar en ese día. Entonces piensa alegando, sí puedo. Pero entonces en su interior, cuando venga en ese día, será excluido y no podrá entrar. Oye, no te conozco.
Y ellos, los injustos, entrarán al castigo y los justos entrarán a vida eterna. 전부 자기가 생각한 것이 Pero 다 entonces, 빗나간다는 todo 것입니다. lo que habían pensado, la verdad, no era nada. Por eso esas personas en esta tierra no solamente serán echadas en el cielo, sino que incluso el día de hoy serán echadas. No van a poder hacer nada. O sea, ya no tienen ese rol para ellos. Pero incluso si ellos, para poder obtener esa posición o ese cargo, tratan de luchar con la otra persona y entonces arrebatándole a las personas lo que las personas como consideran como la herencia de Dios. Pero ¿eso qué significa? Están arrebatando lo que la herencia de Dios, arrebatando lo que es de Dios, aunque Dios no lo ha permitido. Pero entonces, por su avaricia, están yendo y hurtando lo que es de Dios. Y esa herencia que uno tiene para poder, o la oportunidad que uno recibe para servir a Dios, la verdad es ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando de obtener esto. Y si vemos el pasaje de hoy, lo que nos está diciendo esa persona de la que está hablando es la naturaleza de la persona que no ha sido redimida. 죄에 빠진 성질. Esa naturaleza de la persona que ha caído en el pecado. Este tipo de persona no evita el pecado, sino que si esa persona tiene la oportunidad de obtener la arma, dice, ay, creo que está bien, y escoge eso. Pero entonces esa persona ya no puede discernir a cómo quitar o cómo hacer esto, resolver esto. Y aunque esa persona en su conciencia conoce su identidad religiosa, y aunque esa persona alegue ser esto, la verdad todo eso será en vano. Podrá decir, ay, yo soy cristiano, yo ciertamente soy cristiano, yo asistí a la iglesia, incluso yo creo en Dios, pero incluso aunque es esto, pero entonces y habla sobre la relación de Dios y él, y en su forma exterior parece ser cristiano y no puede dudar de esto, pero todo eso será en vano y no tendrá nada. ¿Por qué? Porque no ha sido redimido. Aquellos que son hijos de Dios son aquellos que tienen esa naturaleza de Dios y día tras día se asemejan a esa naturaleza. Por la persona que cae en el pecado como costumbre, en su interior tiene ese espacio, ese ámbito para pecar en su corazón. Pero entonces exteriormente parecen ser todos cristianos, pero hay gente que en medio de ellos que hoy lastiman a la iglesia. Y el hecho de no asemejarse a esa naturaleza santa, pero en realidad no es persona que pertenece a Dios. Esa persona está dando evidencia de sí mismo que no le pertenece a Dios. Y ciertamente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero no está hablando en los momentos que uno peca pues sin saber, o sea, por su debilidad. Pues está hablando de esa persona que no puede salir del pecado. Pero ¿qué dice? Pero la persona que pertenece a Dios, esa simiente, esa semilla está dentro de él, pertenece en él y no puede pecar. Y por eso así se divide con claridad los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. O sea, esa evidencia es clara y se puede ver. Por eso, si vemos esta palabra, o sea, el versículo anterior de esta palabra en 1 Juan 3, dice en el 8, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Y el hecho de que el Hijo de Dios aparece es deshacer las obras del diablo que está esparciendo esto. El hecho de que aparece el Hijo de Dios es para deshacer las obras del diablo. Y es para poder deshacer la incitación del diablo, del pecado. Esa es la razón por la cual el Hijo de Dios ha venido. E incluso dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Incluso también en otros versículos, si vemos, por ejemplo, en 1 Corintios,
습관이 Dice, aquellos que tienen como costumbre el pecar o aquellos que están abiertos al cometer o a hacer ese pecado, son a personas que no han sido salvas, son aquellos que son idólatras e incluso no podrán heredar el reino de Dios. No solamente está enlistando a esas personas, sino que en otras palabras está diciendo que son esa persona que no ha recibido la salvación. Esas personas que no tienen esa característica de hijos de Dios y esas personas que ni siquiera aman en su corazón. 하나님 나라의 통치를 받는 Y la persona que recibe el reino de Dios, el dominio del reino de Dios, es la persona que recibe esa guía del Espíritu Santo y a llevar por la justicia. Por eso el día de hoy en la iglesia el Señor está enseñando, haciendo de que Él a través de su palabra reciben pues esa enseñanza e incluso renunciando a la impiedad y los deseos mundanos y viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso, cuando decimos de que el Señor nos alimenta, de que nos guía a nosotros, de que hace que nos aleje del enemigo, no es, ay Señor Dios, ¿por qué no lo hagas? No solamente está diciendo, no es que no lo está haciendo ahora mismo, sino que está haciendo esto a través de su siervo, del pastor. Está guiando. Sí, Dios, ay sí, y obedece. Aquel que nos está dando su palabra, a Él estamos obedeciendo, estamos siendo enseñados por Él. Por eso, en ese momento no podemos decir por nuestra voluntad, ay, no quiero hacer esto, ay, no quiero hacer esto, ay, esto sí lo quiero hacer, ay, bajemos al pastor. Y la verdad, esto es desafiar al Espíritu Santo, es sobrepasar al Espíritu Santo y no recibir la guía del Espíritu Santo y lo mismo que resistir al Espíritu Santo. Por eso la persona que ha sido salva no es de esta manera, sino que obedece al Espíritu Santo, está dentro de ese dominio de Dios. Sea la persona inteligente que tenga un gran conocimiento, al estar dentro del dominio de Dios, obedece. Es como, yo soy como Einstein, pero de todas maneras recibe ese dominio de Dios, ese reino de Dios, es pueblo de Dios. Yo soy también hijo de Dios y yo estoy en este lugar por el honor de mi Padre. Por eso la persona que no tiene esa orientación en su reino, en ese reino de Dios, entonces no pertenece a ese reino. Incluso el Señor ya nos ha sembrado en nosotros a esa naturaleza suya y siendo nosotros hijos de Dios. Pero entonces ese ADN ya está fluyendo dentro de nosotros como hijos de Dios. Pero entonces aquel que no fluye esto, entonces no es hijo de Dios, no es reino de Dios y no pertenece a Dios. Pero también no podemos decir que la iglesia tiene que aceptar a todos los creyentes, sin importar lo que hacen. Obviamente, el alentar a los hermanos diciendo, ay, sí, está bien, ay, sí, lo están haciendo muy bien, ay, correcto, muy bien. O sea, esto lo hacemos para poder animar a nuestros hermanos que están viviendo en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene mucha dificultad y uno necesita ese consuelo. Y entonces, hay momentos en cual uno tropieza muy fácilmente y cae en desesperación. Pero entonces el decirle, ay, tú puedes, es para animar a esa persona y animar a toda la congregación en sí. Sin embargo, si vemos lo que la Biblia nos dice a nosotros, la Biblia nos dice que esas personas que no pueden ser aceptadas por esta manera, no podemos decir, ay, esto está bien, ay, como tú has recibido la salvación, entonces está bien. Pero entonces la persona que no es, o sea, que está actuando completamente diferente, o sea, mal, decirle, ay, sí, está bien porque has recibido la salvación, esto es lo mismo que engañar y esto es algo muy peligroso. De que esa persona, sabiendo de que la otra persona no solamente está engañando a esa persona, sino que incluso está engañando a Dios, incluso a todas las personas. A todas las personas que están escuchando, está sembrando
lo que está mal. Lo que les quiero decir, el punto lo que está diciendo, es que esa persona que dice, esto no es, pero entonces no significa que el juicio de Dios es dividido a través de esto, sino que Dios es que juzga. Por eso la persona que es controlada por la avaricia, esa vida, entonces es enviada en el castigo del infierno. Pero entonces, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Yo soy salvo. Yo soy salvo. Yo creo en Jesús. He creído en Jesús por muchos años, por tal años. La verdad es todo esto es en vano. ¿Por qué? Porque desde un principio la salvación no ha sido establecida en esa persona, no ha sido hecha. Aunque esa persona pueda alegar, pero no es así, yo creo en Jesús. ¿Qué está diciendo? Para esto es su excusa. Pero esta alegación no puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios es el que juzga. Pero entonces esas personas alegan, pues, esto no es esto no es así, sino que yo lo haré. No me estoy excusando. Pero esta persona, al principio, la verdad, sabía de que el hecho de decir que era cristiano era algo falso. O sea, él mismo sabía esto. Pero llega a cierto punto en el cual el poder de discernir esto ahora desaparece. O sea, ya no sabe de su propio estado. ¿Qué significa esto? De que dentro de uno tiene esa costumbre de olvidar la ley de Dios y que dice, sí, esto no es así, esto no es. Pero entonces llega a ese punto que verdaderamente se cree lo que ha olvidado. No era anteriormente decía, digamos, pretendamos que esto no es así. Antes decía de esta manera, pero como eso se repite y se repite, entonces esa persona recibe esto, es consciente de esto como si fuera algo que verdaderamente es así, olvidando el hecho de que esto no era así. Por eso, la fe es arrodillarse verdaderamente de corazón delante de Dios y levantarse delante de Él. Y lo que nos dice con certeza en la palabra acá, dice de que Él se convierte en esa garantía de nuestra herencia, las aras de nuestra herencia. Y la verdad es que eso dice que de que ese llamado que nos ha dado a nosotros y para alabanza de su gloria, y aunque explica de esta manera, pero la persona que no tiene nada que ver con el reino de Dios, que ha sido excluido de Dios, del reino de Dios, estas palabras no van con él. Y la Biblia nos dice muy claramente esto. Hay esas personas que pertenecen a su reino y los que no. Y habrán personas que pensarán que pertenecen a ese reino, pero cuando van ese día, ¿será que es arriba o abajo o abajo? No es que en ese día declare eso, sino que el día de hoy que pertenece o no será dividido de esta manera. Por eso aquellos que son injustos no heredarán el reino de Dios. Y el hecho de ir y robar y hurtar y diciendo, pero hice esto por la justicia, pues nadie puede excusarse de esa manera, sino que ya está en su interior, ya con medio de la injusticia, ya ha hurtado el reino de Dios. Y dice, aquellos que realicen esto, como ustedes ya les he amonestado anteriormente, no podrán heredar el reino de Dios. Está enfatizando con constante. Y dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Uno puede decir muy inteligentemente, esto es así, esto es lo otro, está bien hacer esto y así lo otro. Pero entonces todo esto, como lo ha hecho en la carne y la sangre, la verdad no vale nada. Cada uno tiene su propia voluntad. Pero si dentro de su corazón no tiene ese espacio para recibir lo que es de Dios, entonces no es nada. Por eso, la persona en el cual realice esa maldad que hice, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte segunda. Y que dice, y más los perros que están fuera y los hechiceros todos estarán fuera. Por eso esa persona con esa realidad que miente, y esto en sí
es una persona en el cual ya es decisivo en sí, ya que ya no pertenece a Dios, y esto aplica a través de sus acciones, en las acciones que hace. Pero entonces acá, cuando habla este versículo, podemos deducir que está hablando de un estado en donde no aplica a ninguno de los miembros que están dentro de la iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo habló de esta palabra, está diciendo que no hay nadie que aplique a esto. Está hablando que no aplica a los santos, o sea, a los miembros. Por eso no puede llamar santo a aquellos que no pertenecen a Dios, a los que no, o sea, no aplica a los que son miembros. Por eso, entonces, si vemos en esta palabra, está diciendo que no hay nadie, ningún forastero de esta palabra. Así, pues tiene esa premisa, y así es como está proclamando esta palabra. Por eso, nosotros no debemos engañarnos diciendo, ay, pero esto tan insignificante no es tan importante. La verdad, no debemos tener esa palabra. En la palabra del día de hoy está diciendo que esto no va con aquellos que hacen, que realizan, o sea que eso no conviene a los santos. Por eso nosotros no debe haber ninguno que haga esto. Y yo deseo que toda nuestra iglesia, un 100%, todos seamos el reino de Dios, de que todos tenemos que ir a ese reino, y de que todos nosotros podamos ser llevados por Dios de la manera más hermosa y conmover a Dios, y así poder entregar este reino delante de Dios. Se les ve en nombre de Jesús, que sea aleluya. Y aunque en este mundo podemos encontrar muchas cosas y mucho desorden y muchas cosas que son destruidas, pero esa relación con nuestro Dios, y a través de esos ojos de Dios, espero que todos nosotros podamos triunfar. En nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a orar. Cuando oremos para que Dios nos pueda aceptar, para que nosotros, quienes pertenecemos a su reino, aquellos que estamos dentro de su dominio, aquellos que han nacido de nuevo a través de su creación, aquellos que en su corazón tienen esa naturaleza de Dios, Señor, haz que nosotros podamos seguirte, podamos asemejarnos a ti. Ayuda, Señor, a poder llevar todo nuestro deber que pueda glorificar tu nombre. Vamos a orar todos juntos. 우리를 도와주시고 역사해 주시길 원합니다. 하나님의 그 신은 놀라운 은혜 아래 있기 원합니다. 하나님 우리에게 복 주시는 놀라운 하나님 뜻에 순종하기 원합니다. 영원한 날을 준비하시고 우리 손으로 이루어 가시는 하나님의 놀라운 일들의 나라의 일들이 성공되길 원하며 거기에 일부가 되길 원하며 하나님께 영광이 되길 원합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra, y ayuda, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar con fuerza en el corazón de cada uno de ellos. Conmuévelos y aliéntalos, y también repréndelos, y haz que puedan ser alimentados por ti. Obra, y ayuda, Señor, que todos nosotros seamos personas que pertenezcamos a ti, a tu reino, y ayuda, Señor, que seamos personas que pertenezcan a este reino de Cristo en esta tierra. Y ayuda, Señor, que todos seamos hijos, pueblo tuyo. Y ayuda, Señor, aléjanos, Señor, de toda avaricia, de todo pecado y de la naturaleza del enemigo. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Todos de pie. Y en esta hora, cuando alabemos, vamos a declarar y de que todos nosotros somos personas que pertenecemos a Dios, que nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras acciones, todo sea así. Alabemos. 이 땅에 내 삶이 비록 버겁더라도 주님의 선하심 나 믿으며
작은 작동에 주가 이루어 가시니 감사로 사는 삶 살기 원하네. 내 삶의 시간 속에 주 일하시네. 내 모든 여정 속에 함께 하시네. 깊고도 크신 주의 영광을 나보리라. 위대하신 주 나를 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위에 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명 이루리. 다시 한번 찬양하시죠. 이 땅에 내 삶이 비록 버거워라도 주님의 선하심 난 믿으며 가리. 이 작은 작동에 주가 이루어 가시니 감사로 사는 삶 나 살기 원하네. 내 삶의 시간 속에 주 일하시네. 내 모든 여정 속에 함께 하시네. 깊고도 크신 주의 영광을 나보리라. 위대하신 주 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위에 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명이 이루리. 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위에 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명이 이루리. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명이 이루리. 우리 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수, 영광의 박수 올려드립니다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos 지금부터 영원히 함께 por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 감사의 뜨거운 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy.
Queridos hermanos, gracias